Hola de nuevo. Seguimos con la tercera parte de las etapas de una revisión sistemática. En primer lugar, hablaremos de cómo podemos gestionar el vasto mundo de las citas bibliográficas, también qué datos podremos seleccionar para extraer y poder mostrar a medida que hagamos el manuscrito en tablas y figuras esta información y, por supuesto, cómo deberíamos encauzar el análisis de la calidad de los estudios incluidos. Me gustaría empezar mostrando el diagrama de flujo de Prisma, que sería un diagrama o una especie de figura que nos muestra las distintas etapas de la ejecución de la revisión. En primer lugar, pensar que hemos hablado de la búsqueda de artículos en bases de datos, con lo cual vemos que estas dos primeras cajetillas que están a nivel superior nos mostrarán cuáles son la cantidad de estudios que hemos encontrado en cada base de datos electrónica. ¿Qué pasa? Que como hemos visto que hay superposición entre bases de datos, será un gran trabajo el hecho de eliminar estos duplicados para informar al lector o a los revisores de revistas de qué cantidad global de estudios estamos partiendo y después cómo vamos a ir excluyendo hasta finalmente quedarnos con aquellos estudios que realmente nos interesan. Es muy importante utilizar gestores de citas bibliográficas para que nos ayuden a gestionar toda esta información. Yo os voy a presentar a Mendeley, que es un gestor de citas que tiene una aplicación de escritorio para ordenador que funciona muy bien y nos permite tener una biblioteca personal que podemos compartir con otras personas, como pueden ser los investigadores del equipo de la revisión. Entonces, resulta que esta herramienta tiene una forma para eliminar los duplicados de modo automático. Y no solo eso, sino que además, después cuando estemos escribiendo, redactando este manuscrito, para no ir poniendo a lápiz, ¿no?, esas referencias e incluso mover de orden cuando en algún momento tenemos que cambiar el texto, podemos insertar de forma automática y diciéndole a Mendeley de qué forma queremos referenciar esos estudios, pues podremos efectivamente trasladar de forma automática toda esta información del gestor de base o de la base de datos de referencias que tenemos hacia el documento Word sobre el que estamos trabajando a través de un plugin. Entonces os recomiendo que os hagáis un perfil, os registréis en la web de Mendeley y que podáis descargaros la aplicación de escritorio. Aquí tenéis cómo se observa para poder descargarse la aplicación y ahora os voy a enseñar cómo podemos trasladar todas estas referencias que nosotros hayamos ido seleccionando en PubMed, por ejemplo, a nuestro gestor de datos. Ahora imaginemos que hemos hecho esta búsqueda que habla de tercer molar y dolor postoperatorio y hemos seleccionado estos tres estudios, como sale aquí, que nos interesan. Lo que haremos será enviar al manager de citas y crear un archivo que va a tener una extensión .nbip, como os pongo aquí a mano izquierda. Entonces, una vez se nos descargue este archivo, lo que haremos es guardarlo en nuestro escritorio o simplemente en la carpeta de descargas. A partir de aquí abriremos la aplicación de escritorio de Mendeley y lo que vamos a hacer es insertar todos esos archivos de múltiples bases de datos que hayamos ido guardando en formato NBIP. Y lo que haremos será pues, generar una carpeta dentro de nuestra biblioteca personal que se pueda llamar, por ejemplo, revisión sistemática. Una vez hayamos volcado todas estas referencias bibliográficas de todas las bases de datos, iremos a Herramientas, Tools y una pestaña que pone Check for Duplicates. Entonces, cuando le demos aquí, lo que veréis es si hay duplicados o no, como por ejemplo en este caso, yo encontré que en mi carpeta que se llamaba prueba no había duplicados, porque realmente puse solo 3 referencias bibliográficas, ¿no? Pero pensad que en algunas ocasiones estamos hablando de cientos de referencias y necesitamos eliminar más de 20 o 30 duplicados, con lo cual esta herramienta nos da un gran valor. Y de hecho, una vez que nosotros hayamos seleccionado por título y resumen
aquellas referencias que nos puedan interesar de cara al estudio de revisión sistemática, entonces deberemos descargar esas que realmente nos interesen, colocarlas en una carpeta, eliminar los duplicados y a partir de aquí es cuando vamos a coger referencia por referencia, vamos a descargar el texto completo y vamos a mirar, después de leer a texto completo, que efectivamente esa nos interesa o no, o la tenemos que excluir. Entonces, punto importante, en este paso, después de haber leído a texto completo esas referencias que nos puedan interesar y que nosotros hayamos creído que nos interesan por título y resumen, habrá algunas que las excluiremos. Por ejemplo, pues algunas en las que veamos que no estudian el método realmente que nos interesa, algunas que haya sido una sorpresa, y es decir, que por resumen no las hayamos podido excluir. Entonces, de estas referencias que finalmente no nos interesan y las hemos leído a texto completo, como veis aquí en el flowchart, deberemos informar por qué las hemos excluido. Entonces, esta casilla que vemos aquí que pone artículos a texto completo que se han excluido y explicar los motivos, deberemos referenciar aquí cuáles son estas y por qué motivo. Por ejemplo, pues porque finalmente era una carta al editor. Hay muchas cartas al editor que están publicadas, que no sale un resumen en PubMed, por ejemplo, y que cuando las descargamos vemos que es una carta al editor. O algún tipo de estudio que no queda claro qué diseño tiene y cuando leemos el estudio a texto completo nos damos cuenta que es un diseño metodológico que no nos interesa porque nuestros criterios de inclusión eran otros. Entonces, simplemente lo que haremos será informar de esto. Fijaos que a mano derecha os he puesto cómo vamos a ir eligiendo toda esa información. Una vez tenemos la estrategia de búsqueda ya diseñada, vamos a buscar en las bases de datos. Entonces, dos investigadores van a ir mirando solo los títulos y resúmenes de esos artículos que van saliendo en lista en las bases de datos. Una vez los hemos seleccionado, lo que hacemos es que cada uno de los dos investigadores tiene una lista y entonces vamos a poner en común cuáles hemos seleccionado, los dos, cuáles ninguno hemos seleccionado, cuáles Pepito ha seleccionado pero fulanito no y cuáles fulanito ha seleccionado pero Pepito no. Entonces de aquí podemos sacar un índice kappa, que es un índice que nos muestra la calibración entre ambos investigadores. No es estrictamente necesario informar de este paso, pero sí que es muy interesante que al final de esta primera ejecución de búsqueda, los dos investigadores generen un único listado de artículos para leer a texto completo. Si hay algunos en los que no nos ponemos de acuerdo, lo que hará el tercer investigador, que puede ser esa persona experta en metodología, por ejemplo, hará que se forme un consenso o tomará una decisión por encima o acorde con esos dos investigadores. Entonces, a partir de aquí tendremos un listado más acotado de artículos para leer y descargar a texto completo y entonces sí que es muy importante calcular a partir de ese momento el grado de concordancia entre los investigadores mediante el índice kappa. Ahí sí que es muy importante que, imagínense, de esos 20 estudios que vamos a leer a texto completo, sabemos si los dos los hemos leído, si nadie los hemos elegido, si uno lo ha elegido pero el otro no, o si el otro lo eligió pero este no lo eligió finalmente para ser incluido, ¿no? Así que una vez hemos completado este paso y nos hemos quedado con, por ejemplo, 5 estudios en los que finalmente vamos a incluir en la revisión sistemática, entonces es el momento de hacer la búsqueda manual y continuar con el proceso de extracción de datos y de análisis de la calidad de esos estudios incluidos. Fijaos que a medida que avanzamos en el diagrama de flujo de Prisma, ¿qué vemos? Que aquí hay una casilla que pone estudios que se han incluido en la síntesis cualitativa. Eso significa la revisión sistemática. Por tanto, si nuestra investigación es una revisión sistemática, pero no es un metaanálisis, esta última casilla donde pone síntesis cuantitativa o metaanálisis la podemos eliminar, ¿vale? Pero si realmente es un metaanálisis, va a haber ocasiones en las que
tendremos, por ejemplo, 20 estudios incluidos en síntesis cualitativa, pero que solo algunos aportan datos para poder ser metaanalizados. Entonces puede ser que haya distinto tipo o distinta cantidad de artículos que pasen solo unos a ese análisis cuantitativo. Por eso en el flowchart de Prisma nos encontraremos estas dos casillas diferenciadas. Ahora que hemos o tenemos los artículos que realmente nos interesan, lo que vamos a hacer pues es extraer los datos, ¿no? Solo empezaremos a extraer datos cuando hayamos consensuado y aclarado cuáles son definitivamente los artículos que vamos a incluir en la revisión. La extracción de datos, como somos seres humanos y podemos tener errores, también se hace de forma independiente y se hace por duplicado. Así que lo que haremos será o bien generar unas hojas de recogidas de datos en Excel, que es un buen método. También podemos generar unas tablas en Word y no hay ningún problema por ir extrayendo los datos. O por último también os quiero enseñar el Review Manager, que es un programa que nos ayuda no solo a manejar las referencias, sino a manejar los datos que incluyen esos estudios. En mi caso particular, yo realmente solo lo utilizo para generar las figuras de riesgo de sesgo de Cochrane, porque esta herramienta es la que utilizan las revisiones y metaanálisis realizados por Cochrane. Entonces, Cochrane en su manual nos indica qué cantidad de datos quizás nos puedan llegar a interesar para ser extraídos. Por ejemplo, podemos extraer en las tablas pacientes que se han intervenido, en qué ámbito se han operado, por ejemplo, esos pacientes, si es clínica privada o si es un ámbito universitario, país, incluso revista en la que se ha publicado, pero después necesitaremos extraer datos no solo de los participantes, sino de los tipos de intervenciones, tipo de variables de resultados que estamos buscando e incluso podemos poner tipos de aparatología que se ha utilizado, etc. No quedarnos parcos de información, pero tampoco pasarnos, ¿no?, de información en la que al final el lector se pueda llegar a perder. Entonces, esta es mi propuesta de tabla de extracción de datos, en la que es importante tener una primera columna de descripción del estudio, en la que sale el autor y el año de publicación, el diseño del estudio. Evidentemente, si solo incluimos estudios que son ensayos clínicos aleatorizados, pues no es necesario colocar una columna de diseño de estudio, puesto que todos van a ser ensayos clínicos, ¿no? Pero cuando hemos variado este criterio de elegibilidad o tenemos un criterio pues, que es más heterogéneo, sí que vale la pena situar al lector en qué tipo de diseño de estudio tiene cada artículo incluido. Después vamos a también dar información sobre el tipo de muestra en cuanto al tamaño de muestra de cada estudio, pero sobre todo tamaño de la unidad que se está estudiando. Por ejemplo, a nivel odontológico, a veces incluimos 20 pacientes, pero que pueden tener 40 muelas del juicio, con lo cual es interesante diferenciar estas dos unidades de estudio. Después mostraremos en columnas qué cantidad de individuos forman parte del grupo experimental, qué cantidad de individuos en los grupos de experimento alternativo o de gold estándar o de comparación con un placebo. Finalmente, expondremos las variables o los datos de resultados y, ¿por qué no?, podemos incluir en la misma tabla o hacer diversas si hay mucha información para explicar o detallar el tipo de calidad metodológica de los estudios, de lo cual hablaremos más tarde. Este es un ejemplo de una tabla que está publicada en un estudio, en la que podemos ver, como decíamos, primero una descripción del tipo de estudio, el diseño y los autores, qué tipo de tratamiento, qué cantidad de lesiones, que aquí serían qué cantidad de pacientes también, y después ya serían las variables de resultado, como en este caso la recidiva del tratamiento o la recidiva de la patología, el tiempo en el que eso ha recidivado y también el tiempo de seguimiento medio de esos pacientes y de esos estudios, ¿no? Aquí podríamos haber cambiado, por supuesto, el diseño de estas variables que ponen en la tabla de extracción de datos y también podríamos haber incluido, si así lo quisiéramos, finalmente una columna de la puntuación de la calidad de esos estudios.
Entramos en un terreno que es muy interesante y se trata de analizar realmente qué es lo que tenemos delante. Ustedes piensen que hay una vasta cantidad de evidencia científica con distintos grados de calidad metodológica. Ya en 1993 nació la colaboración Cochrane. Entonces, una de las principales misiones de este grupo realmente de investigación es utilizar la evidencia científica disponible, pero de una forma juiciosa. ¿Qué quiere decir? Pues realmente filtrando lo que está o es fiable de lo que no es fiable. Entonces, la única manera de verificar la calidad metodológica de los estudios incluidos es evaluar su validez interna. Cuando tenemos un estudio delante, tiene este estudio una cierta validez o fiabilidad. Por un lado va a tener una validez externa, es decir, hasta qué punto los resultados de este estudio son extrapolables a la población que nos interesa, y eso va a depender de los criterios de inclusión y de exclusión de la población, por ejemplo. Pero es muy importante saber si ese estudio, de la forma que se ha realizado, es un estudio fiable o no, es decir, si tiene una validez interna, si ese estudio es reproducible, fiable, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿la validez interna tiene que ver con la manera en la que se ha efectuado este estudio, quién ha operado estos casos, se ha utilizado el mismo dispositivo médico, por tanto, se han hecho cosas que hacen que este estudio sea fiable y reproducible? Entonces aquí entramos a hablar de lo que es un sesgo. Cuando un estudio tiene una calidad metodológica dudosa, significa que podría estar sesgado, es decir, que se podría haber introducido sin querer un error sistemático que va a desviar la verdad, ¿no? Piensen que los estudios que quieren asegurar una calidad metodológica, siempre estamos hablando de que la realidad o la verdad que se demuestra es para ese estudio, no es que hay una verdad absoluta, sino que con ese estudio, con esa muestra, con ese tiempo de seguimiento, se ha demostrado esa parte de verdad, ¿no? Y a mejor esté realizado el estudio, pues más verdad podríamos considerar los resultados de esa investigación. Entonces, como realmente ese sesgo, ese error es muy difícil, si no imposible de cuantificar, lo que hacemos siempre es considerar si hay un riesgo de que ese estudio esté sesgado. Entonces, normalmente hablamos de riesgo de sesgo. En este punto no vamos a hablar de las herramientas que existen para analizar la calidad de los estudios, pero sí que vamos a dar unas pinceladas para que nos podamos situar. Existen múltiples herramientas para calificar esa fiabilidad o ese riesgo de sesgo de los estudios, porque si no, de otro modo estaríamos ciegos. Yo no puedo incluir estudios y creerme todo lo que me dicen en una revisión y entonces sacar unas conclusiones, porque esas conclusiones realmente dependen de la fiabilidad de los estudios que yo he incluido. Por tanto, tengo unas herramientas de aplicación global que me van a definir la fiabilidad de todo tipo de estudios, pero después tengo unas herramientas específicas para cada diseño experimental de estudio y que se han desarrollado para poder valorar realmente esa validez interna o esa calidad metodológica de los estudios. A mano derecha podemos ver una figura que se utiliza, es la figura del semáforo, ¿no? Que se utiliza para mostrar los resultados de la herramienta del riesgo de sesgos, concretamente el riesgo de sesgo 1, Risk of Bias 1 de Cochrane, para mostrar hasta qué punto los estudios incluidos han podido tener alguna categoría en la que han fallado o no queda claro cómo han ejecutado esa parte metodológica. Bien, hasta aquí la parte 3 y nos vemos en la siguiente ya para ir finalizando las etapas de una revisión sistemática. Muchas gracias.